justicia y verdad verá toda nación. Las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Es un privilegio poder estar en este medio para poder compartir la palabra, pero también para compartir estas tres preguntas con ustedes. Y podemos ponerle como título Conociendo tu conocimiento. Así es que después de este hermoso canto, comienzo con las preguntas. La primera pregunta: ¿en qué libro de la Biblia se describe la Nueva Jerusalén? Inciso A, inciso B o inciso C. La cita bíblica está en Apocalipsis 21:2 y es eso, el inciso A, la respuesta correcta. La segunda pregunta: ¿cuál de los apóstoles de Cristo era cobrador de impuestos? Judas, inciso A, inciso C o inciso A, inciso B o inciso C. Bien, el inciso correcto o la respuesta es inciso B. Y se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 9. La tercera pregunta y la última de este día: ¿en qué libro de la Biblia se cuenta la historia de la Torre de Babel? Inciso A, inciso B o inciso C. Bien, la respuesta es inciso C. La cita bíblica, Génesis 11, 1 al 9. Bien, pues hermanos, por el momento vamos a hacer una oración y luego pasamos también al estudio de la palabra. Amén. Pero después de escuchar este hermoso canto también. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo
ángeles lo anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Hoy adoran, postrados se adoren, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor. Continuando con la predicación, después de escuchar este hermoso canto, hermanos, nuestra cita va a estar basada precisamente en Mateo capítulo 25. Hace 8 días estuvimos nosotros mirando acerca de la parábola de las 10 vírgenes y también el siervo insensato. Así es que el día de hoy vamos a estar viendo otra parábola y vamos a estar viendo acerca de la parábola de los talentos. Está en Mateo capítulo 25, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, para continuar con la secuencia del mensaje de hace 8 días, la parábola de las 10 vírgenes termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos a Dios. Amado Padre, en esta hora te damos gracias y rogamos que hables a nuestro corazón, nos des el entendimiento sobre tu palabra y que esta palabra también, amado Dios, llegue al corazón. Que tu Espíritu Santo, amado Padre, ministre a cada vida en el nombre de Jesús, porque tu palabra no se trata solo de conocimiento. No solamente se trata de adquirir conocimiento, sino también, amado Dios, de obedecer mediante el conocimiento que tu palabra nos imparte. Y para ello pedimos en el nombre de Jesús que prepares nuestro corazón para que podamos nosotros, Señor, tener la humildad de aceptar tu palabra, obedecerla y poderla, Señor amado, también expresar al mundo de forma diaria, cuanto tiempo tú nos des vida, poder expresar tu palabra, amado Dios, a través de nuestro diario vivir, a través de nuestro buen testimonio, y que la gente y el mundo vea, Señor, que quien vive en nosotros no somos nosotros, sino eres tú en nosotros. De la misma manera, amado Dios, te rogamos que ministres, Señor, tu palabra en esta hora, enseñando nuestros pecados, enseñando nuestra negligencia y también, Señor, poniendo la necesidad de nuestro corazón de volver a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Fíjense lo que dice la palabra. El versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos, dice el versículo 13 al 15, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego, dice la palabra, se fue. Así es que la palabra del Señor nos habla acerca de las 5 vírgenes insensatas, lo que es en el versículo 25 del 1 al 12. Entonces la palabra nos habla de las vírgenes insensatas, de las 5 insensatas, y este capítulo comienza también con un siervo que fue también insensato, donde le dieron
un talento para que lo trabajara, pero más sin embargo, él optó por esconderlo. Eso lo vamos a leer más adelante. Lo que este pasaje ciertamente nos habla acerca de que el Señor ciertamente vio la diferencia entre cada uno de estos tres personajes que la palabra de Dios nos habla, o de estos siervos, vio la diferencia de capacidad. Y lo que podríamos decir ciertamente es esa diferencia que todos los siervos del Señor, todos aquellos que han entregado o hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces podemos ver que esos son también las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, y Dios conoce nuestras capacidades, Dios sabe nuestros talentos, y el talento, por más mínimo que pareciera, y que podamos decir, pues mi talento realmente es tan pequeñito, yo no tengo tantas capacidades, pero quiero decirte, hermano, que si tú tienes muy pocas capacidades, bueno, no te desanimes, al contrario, da gracias a Dios porque tienes también talento. Y así, con ese talento, Dios te ha llamado y Dios te ha dado ciertamente la facultad de hacer tal vez cosas, de enseñar, de cantar, de predicar, de hacer algo realmente que pueda exaltar el nombre de Cristo. Y entonces Dios puede usar, Dios nos usa más bien, Dios nos usa conforme a los talentos que Dios nos ha dado. Y todos los talentos que Dios nos ha dado ciertamente es para el uso de los propósitos de Dios. Por esa razón nosotros también vemos que no todos recibieron realmente lo mismo. Estas tres personas no recibieron lo mismo, cada uno recibió diferente. Dice la palabra que uno recibió 5, el otro siervo recibió 2 y el otro siervo recibió solamente un talento. Así es que el factor determinante fue, de acuerdo al pasaje, su capacidad de incrementar. Así es que dentro de los llamados, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ciertamente capacidad de incrementar. Así es que la palabra del Señor nos habla acerca de estas personas tenían sus capacidades. Así es que en el nivel que Dios en el nivel de talentos que nosotros estemos o tengamos en nuestras vidas, es importante que podamos ciertamente trabajar con ellos. Si usted tiene, por ejemplo, el don de la música, trabaje con ese don, perfeccione ese don, ese talento, y entonces glorifique al Señor con la música también. Dice Mateo 25, 16 al 18, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así es que el primero y el segundo siervo hicieron lo que se esperaba precisamente de ellos. Salieron e incrementaron lo que se les había dado, de hecho, doblando la cantidad. No solamente ganaron réditos, sino más bien lo pusieron a trabajar. Trabajaron muy duramente con lo que se les había encomendado. La diferencia fue que el tercer siervo no hizo negocio, no incrementó, sino más bien tuvo miedo y fue y lo escondió. Así es que esconder lo que se le había dado para que lo invirtiera, creo que fue realmente su pésimo error. Así es que debemos de poner mucha atención en este pasaje. La Biblia nos dice que ciertamente no lo consumió. Este hombre no consumió, no lo gastó. Pero si no lo consumió y no lo gastó, entonces quiere decir que no lo perdió. Pero no hizo nada con ello, no hizo nada con lo que Dios le había dado. En otras palabras, este hombre lo que había recibido lo hizo infructuoso porque no se multiplicó, no lo multiplicó. Entonces, su Señor le había dado precisamente ese talento para que lo multiplicara, y ciertamente él fue muy miedoso, fue perezoso,
tuvo obstáculos, se puso obstáculos a sí mismo para que le diera realmente un buen rendimiento a este talento, pero más sin embargo lo enterró. Y él ciertamente no pensó que enterrándolo iba tal vez a salir un árbol, iba a producir. No pensó eso tampoco, porque esa no fue la razón por la cual lo enterró el talento. Él lo enterró porque simplemente tuvo miedo. Mateo capítulo 25, 19 al 30 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Sobre los que tú me diste, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjense, hermanos, ciertamente antes quiero hacer una pausa aquí. Cuando dice este hombre, se excusa, ¿no? Se excusa, Señor, yo no eché a andar este talento porque tuve miedo de que lo perdiera, y si lo hubiese perdido, entonces, además yo sé, y le echa la culpa en cierta forma a su Señor. Y le dice, además, yo sé y te conozco que tú siembras, tú quieres cegar donde no siembras, y también quieres recoger donde no has sembrado también. Así es que dice, lo único ciertamente es que tuve miedo, fui y lo escondí en tierra. Así es que lo que pasa es aquí en este pasaje es que este hombre se excusa y dice, no, es que tú eres un hombre duro. ¿Cuántas veces en esta vida nosotros no tomamos responsabilidad como este siervo inútil, este siervo que no produjo realmente, no multiplicó el talento que le dio el Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos escudamos y por no hacer las cosas le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa al cónyuge, esposo, esposa, o a los hijos, o al amigo, o no hicimos bien un trabajo y le echamos la culpa al compañero de trabajo? Aún incluso le echamos la culpa al que dirige la obra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hacemos responsables o echamos la culpa sin hacernos responsables de nuestros propios actos? Este hombre y este siervo malo ciertamente se hizo realmente irresponsable de su propio acto. El Señor le dio su talento para que lo trabajara, pero más sin embargo lo que él hizo ciertamente lo escondió. Y esto ciertamente no fue ni siquiera una insinuación de parte de su Señor para lo cual él lo tomara como una orden y lo pudiera él esconder. No, ni siquiera el Señor le insinuó eso. Simplemente se lo dio con el único propósito de que lo multiplicara, como lo hicieron los otros 2 siervos. Pero más sin embargo, ante su negligencia, ciertamente el Señor le da una sentencia y le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Y sabes que recojo donde no esparcí. O sea, la misma palabra que le dijo el siervo al Señor, el mismo Señor usa ciertamente el argumento del siervo precisamente para darle una sentencia. Es decir, si tú sabes que yo soy así, entonces debiste saber ciertamente
hecho crecer lo que yo te di. Lo hubieras multiplicado. Así es que lo que el siervo argumentó no sirvió para defenderse a sí mismo, sino más bien lo que el siervo argumentó fue para que el siervo mismo se pudiese hundir. Y eso es lo que sucede, ciertamente. Nosotros no podemos echar culpas a Dios por lo que nosotros no hacemos y por lo que no queremos hacer. No podemos decirle, Dios, es que tú eres una persona realmente que exiges mucho. No podemos hacer eso, porque Dios no nos va a exigir más de lo que nosotros no podamos dar. Así es que por esa razón en las capacidades de los siervos, Dios le dio a cada uno según las capacidades para multiplicar. Por esa razón, lo que Dios te ha dado a ti, lo que tú eres, Dios te lo ha dado porque te ha confiado y nos ha confiado a cada uno de nosotros para que podamos nosotros ser diligentes y poder entregarle a Dios ciertamente el doble de lo que nos ha dado. Y podríamos decir, en realidad, ¿qué podríamos nosotros darle a Dios? Bueno, Dios nos ha dado tal vez, como yo decía en un principio, Dios te ha dado a ti la capacidad de la música, entonces desarrollala para la gloria del Señor. Dios te ha dado la capacidad de poder hablar elocuentemente, desarrollalo para la gloria del Señor y atraer más gente a Cristo. Tal vez Dios te ha dado el talento de hacer manualidades, desarróllalo para la gloria del Señor. Entonces, todas las cosas que nosotros podemos tener, aún incluso podríamos decir, he aprendido un oficio. Bueno, has aprendido un oficio, desarróllalo para la gloria de Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, creo que si tú no sabes predicar, no puedes predicar, tienes un testimonio y solamente das tu testimonio, creo que si has desarrollado tú una habilidad en alguna manualidad, en algún trabajo que hacer, eres carpintero, electricista, plomero, lo que tú seas, lo que tú seas, la capacidad que tú tengas para hacer las cosas, puedes ser pintor, entonces puedes decir, ¿y yo de qué forma puedo yo ayudar para esto? Creo que a nuestro alrededor hay personas necesitadas que muchas veces en medio de su necesidad les hablamos del Evangelio y no les proveemos muchas veces para sus necesidades. Y esas personas ciertamente lo que quieren escuchar no solamente el Evangelio, sino también suplir las necesidades, pero si no tienen la capacidad. Y por ejemplo, si tú eres un pintor, conoces a una persona que tiene su casa y ahorita sobre todo en esta situación donde mucha gente ha perdido trabajo, decimos uno, bueno, no tiene su casa arregladita, sobre todo para ahora que viene Navidad, pues puedo yo ofrecerme y podemos ofrecernos para hacerle algún trabajito a la persona que necesita, para que su casa se vea más bonita. Entonces, es ahí donde uno puede trabajar con esa persona, hacerle un trabajo, echándole una mano, y de esa manera uno tiene una puerta abierta para hablarles del Evangelio. Y de esa manera nosotros tenemos una capacidad y podemos incrementarla para la gloria del Señor, trayendo almas a Jesucristo. Muchas veces no lo vemos de esa manera porque creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y tenemos que ver ciertamente que nuestras capacidades para hacer algunos trabajos también son como talentos y se cuentan como talentos. Así es que la palabra del Señor nos habla acerca de que nosotros no tenemos ningún pretexto y no debemos de poner pretextos para poder nosotros ayudar a las personas que lo necesitan, predicándoles también el Evangelio. Si nosotros no lo hacemos, entonces llegaríamos a estar como este siervo inútil que escondió esta mina, la escondió el talento, escondió este dinero y ni siquiera a los bancos se los dio. Por esa razón hubo una sentencia para él y le dijo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que no tiene le será dado y
tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que, mis amados hermanos, el primer siervo y el segundo recibieron su recompensa por haber multiplicado lo que el Señor les había dado, lo que su Señor les había dado. Pero el tercer siervo, ¿qué pasó con él? El Señor lo llama siervo malo, lo llama siervo malo y negligente. Este siervo no hizo nada, no hizo daño, pero tampoco hizo nada bueno. Era completamente inútil. Finalmente, ¿qué pasó con el siervo inútil? Con ese siervo inútil e infructuoso que no produjo nada. El último verso de la parábola lo dice: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé si usted haya visto alguna caricatura con respecto a este pasaje, pero muchas veces cambiada completamente, porque al hombre que no le gusta oír la palabra de Dios, muchas veces la mejora, bueno, en sus pensamientos absurdos, dicen, bueno, la mejoramos, pero no se mejora nada, porque si tú quieres mejorar algo, lo estás alterando, y si lo alteras, en realidad te estás perdiendo o estás borrando el mensaje original. Así es que en esta caricatura habla precisamente acerca de estos tres siervos, y resulta de que llega el señor de estos tres siervos, y pues el siervo que escondió la mina, que escondió el dinero, está muy triste. Así es que el Señor le duele mucho en su corazón ver al siervo que fue negligente, y ve que está triste. Entonces, como ve que los dos primeros han ganado y han multiplicado el dinero que les dio su Señor, entonces lo que hace Señor, bueno, no lo dice la Biblia, eso les estoy narrando la caricatura que tal vez ustedes ya vieron. Entonces la caricatura dice que entonces llega el Señor de estos dos siervos buenos, diligentes, que pudieron ellos poner su dinero a trabajar y lo multiplicaron, entonces tienen el doble. Y entonces ve el Señor de estos tres siervos, ve que uno de ellos, el negligente, está muy triste. Entonces lo que hace es agarra el dinero de los dos siervos que han fructificado su dinero y lo divide entre los tres para poder mejorar la situación del siervo inútil. ¿Y de qué nos habla esta película? Nos habla precisamente acerca de lo que el hombre realmente quiere hacer, lo que el hombre lo que el hombre se siente contento, lo que considera que sería mejor. Y muchas veces la gente ciertamente busca mejorar la palabra, pero a la palabra no le podemos mejorar nada, definitivamente. Si la mejoramos, será para alterarla para nuestra propia perdición. Pero la palabra del Señor nos habla precisamente aquí acerca de que no es así como debe de ser. Cada uno de nosotros debemos de tener ciertamente nuestra responsabilidad para hacer las cosas, porque en esta vida Dios nos ha dado una vida, y la vida que Dios nos ha dado ciertamente es muy preciosa. Y nosotros ciertamente, como teniendo ya una vida en esta tierra, esta vida realmente hay que usarla para la gloria del Señor, para que Dios sea exaltado, porque nosotros hemos sido creados precisamente para darle gloria a Dios, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros tenemos ciertamente que escuchar la palabra y no cambiar la palabra a como mejor nos escucha escucharla, sino más bien a poner la palabra por obra. Por esa razón dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así es que
Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley de la salvación, la ley que Cristo realmente vino a dar, la ley del amor, la ley ciertamente que Él viene a poner con su sacrificio, con su muerte, con su resurrección, dándonos la salvación, dice la palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. Entonces, la palabra del Señor nos habla ciertamente que el talento glorioso que podríamos nosotros aquí decir, ¿qué talentos Dios nos ha dado? Bueno, todos los que ya hemos enumeré anteriormente, pero creo que Dios nos ha dado un regalo maravilloso, muy, muy hermoso, que no podemos encontrar en ningún otro lado más que en Cristo Jesús, que es el regalo de la salvación. Así es que debemos de cuidar ese regalo de la salvación y debemos de mantenernos nosotros en la presencia misma de Dios. Debemos de mantenernos en santidad, porque haciendo estas cosas ciertamente el gozo de la salvación está en nosotros. Y creo que podríamos ciertamente decir que si el gozo, si la salvación no la guardamos, si nosotros no nos guardamos en santidad y nosotros despreciamos la salvación y desperdiciamos nuestra vida en esta tierra para malgastarla en pecado, entonces eso ciertamente nos va a afectar duramente, muy, muy, muy grandemente nos va a afectar. De tal manera que una vez que nosotros ciertamente descuidemos nuestra salvación, así también el gozo de la salvación se va. Porque una persona que no tiene salvación, ¿qué gozo de la salvación va a tener? No hay salvación, no hay gozo de salvación en ella porque no la tiene. Así es que es importante, hermanos, que nosotros podamos ciertamente ser hacedores de la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, quiere decir aquí que si la persona no cuida su salvación, después puede tener una costumbre de mencionar a Dios y de decir que le ama, cantar cantos, pero si la persona vive en pecado, entonces este pasaje es para ella y esta sentencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La gente puede llamar a Jesús Señor, pero si la gente no le conoce como Señor, no le reconoce, no le obedece, no le ama, no sigue sus mandamientos, entonces no es en realidad su Señor. Como en el caso de Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces el punto no nada más es oír la palabra y saber que Jesús es Señor para decirle Señor, Señor, porque de esa manera somos desconocidos delante de Él, sino más bien para ser conocidos delante de Él. El versículo continúa del 7:21 de 21 al 27, Mateo 7, 21 al 27 continúa, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y aquella casa cayó y fue su ruina grande. Fíjense, mis amados hermanos, es algo bien importante que tomemos la palabra, porque la palabra del Señor nos dice ciertamente que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros podamos ciertamente confiar en Dios. Dios nos ha dado el regalo de la salvación, hay que guardarlo con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Hay que guardar nuestra salvación, hay que aborrecer el pecado, hay que apartarnos del mal, hay que renunciar definitivamente al pecado y hay que abrir nuestros brazos y nuestro corazón
a Cristo Jesús, para que podamos nosotros hacer su voluntad. Entonces, nos da también el ejemplo de una casa en la roca, de una casa en la arena, y eso realmente es sabido. Una casa en la roca es una casa que tiene la base sólida, una casa en la arena es una casa que tiene una base muy débil, y es así como nos presenta los hechos de la narración. La casa que estuvo sobre la roca vinieron vientos tempestuosos, tormentas, lluvias fuertes y no le pasó nada a la casa. Pero la casa que estaba en la arena, vino todo esto también, lluvias, fuertes vientos, y entonces dice la palabra que la casa cayó, se desmoronó. ¿Cómo está tu vida, hermano, delante de Dios? Aquí creo que hay una pregunta para que podamos analizar. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Hablas de Jesucristo y confiesas que Él es tu Señor? ¿Y te gusta escuchar cantos? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Te gusta escuchar predicaciones? Pero ¿cómo es tu actitud a la hora de las pruebas? ¿Cómo es tu actitud a la hora en que viene la crítica, la escasez, la enfermedad? ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe está basada verdaderamente en Cristo, que es la roca? Y cuando viene todo esto, tú permaneces fiel sabiendo quién es Dios y sabiendo y confiando que Él está a tu lado. Así debe de ser nuestra vida, mis amados hermanos. Así es que hay que mantenernos en esa posición, pero si tu confianza no está como en una roca, como la casa en una roca, sino más bien tu confianza está en lo arenoso, en lo volátil, en lo perecedero, en lo fugaz. Si tu confianza está, dices creer en Dios, pero tu confianza está en el dinero, tu confianza está en la salud, estás contento porque estás con salud. Así es que tú dices, yo creo en Dios, pero en realidad es importante evaluar la fe de uno, porque uno puede decir, yo estoy alegre porque Cristo me salvó, pero en realidad tú no puedes estar alegre porque Cristo te salvó, porque en un momento de prueba, de dificultad, de enfermedad, de dolor, ya no vas a estar realmente con un corazón feliz porque Cristo te salvó. Ya no vas a estar con un corazón agradecido porque Cristo te salvó. Tal vez, tal vez seas de las personas que dicen, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasó mejor a fulano de tal? ¿Por qué no le pasó a mi vecino? Tal vez tú puedas ser una de esas personas. Pero si tú eres una de esas personas, hermano, rectifica tus pensamientos y tu postura para que no realmente estés tú deseándole lo malo que te llegó a ti, a la persona que está a tu lado. Eso es lo que menos debes de hacer. Porque si yo comienzo a decir, ¿por qué me pasó a mí esta enfermedad y no le pasó a fulano de tal? ¿Qué estoy yo haciendo? Realmente estoy manifestando mi carencia de amor. No tengo el amor yo como para decir, yo voy a tomar lo que Dios ha permitido que llegue a mi vida para la gloria del Señor y voy a seguir adelante. Creo que necesitamos nosotros estar con una base fuerte y firme y segura que es Cristo Jesús. Si tu base no es Cristo Jesús, hermano, aunque tú tengas el conocimiento de la palabra, pero tú te debilitas y te caes con cualquier problemita, con aquella persona que te vio mal, con aquel hermano que no te saludó, con aquel hermano que te hizo un feo, hermano, por favor, ubícate y pon tu fe en Cristo Jesús, porque de esa manera realmente vas a llegar lejos. Pero si tú estás fijándote realmente en quién no cumple la palabra, en quién cae, en quién practica el pecado, conociendo de Cristo, y tú te estás fijando en eso, mi hermano, no vas a llegar lejos. Porque tarde o temprano tú vas a estar en la misma situación de la persona que tú estás viendo y criticando. ¿Por qué? Porque tu mirada no está en Cristo Jesús. Tu mirada está en el ejemplo que es aquella persona carnal, aquella persona pecaminosa, aquella persona que dice que cree y en realidad no cree. Entonces, tú vas a ser después, posteriormente, como esa persona, porque tú lo estás viendo, lo estás criticando y ese es tu ejemplo.
Yo te animo de verdad a que tú sigas a Jesucristo y hay que poner como ese Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice que nosotros debemos de poner ciertamente nuestra fe, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y eso realmente significa de que si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, significa que estamos nosotros siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo al hermano carnal, no estamos siguiendo a aquel hermano que es espiritual y que tal vez en un futuro va a caer. Así es que tú no pongas tus ojos en mí, tú ponlos en Cristo Jesús. Tú no pongas tus ojos en el hermano, tú pon tus ojos en Cristo Jesús. Así es que si tú pones tus ojos en Cristo Jesús y si ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando nosotros veamos a un hermano caer no lo vamos a criticar. Lo vamos a levantar, lo vamos a restaurar, lo vamos a animar para que venga Jesucristo una vez más y se santifique. Ahora, si después de tanta insistencia y él no quiere, mis hermanos, nosotros no podemos hacer más nada, más que animarlos a que sigan a Jesús. Pero ya la decisión es de cada quien. Así es que por esa razón oremos, hermanos, para que nosotros no estemos en una actitud de necedad, en una actitud realmente de infructuosidad, como este siervo realmente que no hizo nada para poder acrecentar o incrementar lo que el Señor ciertamente le había dado, sino más bien lo enterró. Hermano, ¿cómo estás haciendo con tu vida espiritual, con la salvación, con la experiencia de tu salvación? ¿La has estado enterrando? Si lo has hecho así, hermano, yo te animo a que busquemos de Dios, consagremos nuestra vida al Señor. Estamos ciertamente en un tiempo muy difícil. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, tiempos donde el pecado se está multiplicando y se está multiplicando realmente a una grande velocidad, que realmente hoy en día la inmoralidad está en todo programa de televisión. Entonces es importante que podamos nosotros ciertamente consagrar más nuestras vidas al Señor. Te voy a decir una cosa. Si tú consagras tu vida a Dios, no solamente te beneficias a ti mismo. Si tú consagras tu vida a Dios, beneficias a tu familia, beneficias a tus hijos. La bendición viene para ellos. La bendición viene para los que te conocen. Porque tú eres un canal de bendición. En el momento en que te santificas, eres el canal de bendición. En el momento que buscas a Dios y te santificas, es el momento en que realmente Dios te da una palabra para darla al corazón afligido, a la persona necesitada, a la persona desconsolada. Y de esa manera estamos ciertamente trabajando con el talento que Dios nos ha dado, con la salvación. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? Yo te dejo con este mensaje y ruego ciertamente que reflexiones y no nos pase como a este siervo inútil que dice la palabra, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie quiere estar en ese lugar. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios se compadezca de nuestras almas y que nosotros podamos también tener oídos sensibles para venir al pronto socorro que es Cristo Jesús. Oremos a Dios. Tu palabra es bendita, tu palabra es verdad, amado Padre. Que este mensaje, amado Dios, penetre en nuestros corazones y que por medio, Señor, de tu Santo Espíritu, llegue la santificación a nuestras vidas. Pon, Señor, carga pesada en nuestras vidas, amado Dios, por nuestros vecinos, nuestros hermanos que están en pecado. Ten piedad de ellos, amado Padre. Sálvalos, Señor, y que se vuelvan a ti y se conviertan de una vez por todas, Señor, en verdaderos hijos tuyos. Te ruego, Padre, que para aquellos hermanos, Señor, aquellos amigos que están pasando por pruebas y dificultad, ya han ellos edificado su casa en la arena. Te ruego, Padre, que ellos puedan, Señor, levantar sus ojos al cielo y puedan confiar en ti, puedan mirarte a ti, Jesús amado, y puedan, Señor, seguirte. Y que se determinen ahora, Señor, que están en problemas, en dificultades,
y que sienten morir, amado Padre. Yo te ruego, Padre, que ahora, Señor, es el tiempo de que ellos pongan su mirada en ti. Y tú, Señor, rescátalos y dale, Señor, la paz y la tranquilidad que solamente tu Espíritu y tu presencia, Señor, saben dar a la vida de nosotros. Te pido, Padre bendito, que tú, Señor, socorras al pobre y tú, Señor, le des paz, Señor, al afligido y al enfermo, Señor, dale sanidad y al desesperanzado, Señor, dale esperanza. Te ruego, Padre amado, que en los hogares, Señor, que están sin armonía, tu Espíritu Santo, amado Padre, toque los corazones, los llene, amado Dios, y se produzca ese cambio, Señor eterno, con la evidencia de la paz, con la evidencia, Señor, de tu presencia y de tu amor, amado Padre, con la manifestación de tu justicia también y de tu misericordia. En esta hora, Señor, en tus manos nos depositamos y pedimos que tú nos ayudes, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y dentro de 8 días, si Dios nos permite, aquí estamos una vez más. Así es que es un placer poder compartir la palabra, un pensamiento corto con ustedes. Y les dejo con este hermoso canto. Y dejen que el Señor les ministre. Que el Señor les bendiga. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, oh, oh. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y